En el tranquilo suburbio de Amityville, Nueva York, una casa colonial holandesa se erige como un oscuro recordatorio de los horrores que pueden ocultarse detrás de las paredes de un hogar aparentemente perfecto. La casa en el 112 de Ocean Avenue ha sido el epicentro de una de las historias más escalofriantes y controvertidas de la historia moderna. Lo que comenzó con el brutal asesinato de una familia se transformó en una serie de eventos paranormales que aterrorizó a los siguientes residentes y capturó la imaginación del público en todo el mundo. Esta es la historia de la casa de Amityville, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan en un legado de terror sin igual. Nueva York, 112 de Ocean Avenue en Amityville. La casa colonial holandesa se convirtió en un ícono del terror tras los horripilantes asesinatos de la familia Defoe. La historia de Amityville comienza con un trágico y real evento. El 13 de noviembre de 1974, Ronald Defoe Jr., de 23 años, asesinó a 6 miembros de su familia mientras dormía en su casa de Amityville. Las víctimas fueron sus padres, Ronald Defoe y Lois Defoe, junto con sus 4 hermanos, Dawn, Allison, Mark y John Matthew. Ronald Defoe Jr. fue posteriormente arrestado, juzgado y condenado por estos crímenes. Durante el juicio, su defensa intentó alegar demencia, argumentando que escuchaba voces que le instaban a cometer los asesinatos. No obstante, fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. En diciembre de 1975, apenas 13 meses después de los asesinatos, la familia Lutz compró la casa a un precio significativamente reducido. La familia estaba compuesta por George y Katie Lutz, junto con los 3 hijos de Katie de un matrimonio anterior, Daniel, Christopher y Missy. Buscaban un nuevo comienzo y fueron atraídos por el precio accesible y la amplitud de la vivienda, ignorando los rumores sobre los asesinatos que habían ocurrido allí un año antes. Desde el principio, la familia Lutz comenzó a experimentar una serie de eventos extraños e inexplicables, ruidos extraños, olores fétidos, objetos que se movían solos, puertas que se abrían y cerraban de un golpe, y una sensación constante de opresión los invadía. Las apariciones fantasmales se convirtieron en el elemento más aterrador de su experiencia. Katie Lutz afirmaba ver regularmente a un niño pequeño en la casa, mientras que George y sus hijos describían encuentros con figuras oscuras y sombras amenazantes. Los eventos paranormales se intensificaron con el tiempo. Las apariciones se volvieron más frecuentes y agresivas. La familia comenzó a sufrir de pesadillas, ataques de pánico y problemas de salud. Incluso, su perro se negaba a entrar a ciertas áreas de la casa. Tras 28 días de horror, los Lutz abandonaron la casa por la noche, dejando atrás todas sus pertenencias. Afirmaron que la casa estaba poseída por entidades demoníacas y que su seguridad estaba en peligro. Varios investigadores paranormales y expertos en lo sobrenatural visitaron la casa de Amityville, documentando sus experiencias y corroborando algunos de los relatos de los Lutz. Sin embargo, escépticos y críticos argumentaron que la historia era un fraude y que los Lutz habían inventado las experiencias para obtener ganancias económicas. A pesar de la controversia, la historia de la casa de Amityville se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando libros, películas y series de televisión. La casa en sí misma sigue siendo una atracción turística popular para aquellos que buscan emociones fuertes y experiencias paranormales. Las apariciones fantasmales que reportaron los Lutz siguen siendo un misterio sin resolver. La falta de evidencia científica y la naturaleza subjetiva de las experiencias paranormales hacen que sea imposible determinar con certeza si la casa estaba realmente embrujada o si los Lutz simplemente experimentaron un colapso psicológico colectivo. Sería interesante saber si donde tú vives se encuentra algún tipo de casa con estos misterios. Como siempre, te invito a que me lo cuentes en la caja de los comentarios. Lo que no cabe duda es que la oscura silueta de la casa de Amityville permanece
una advertencia silenciosa de que, a veces, los horrores más grandes se encuentran en los lugares más inesperados, mientras la verdad sobre lo que realmente ocurrió dentro de esas paredes sigue siendo esquiva. El legado de miedo y curiosidad que la casa ha generado perdura, recordándonos que algunas preguntas tal vez nunca encuentren respuestas.